La composición de los residuos es algo importante de conocer. ¿Y por qué es algo importante de conocer? Porque a partir de la composición yo puedo plantear alternativas para el manejo de esos residuos sólidos. Es decir, si yo, por ejemplo, identifico que la mayor parte de mis residuos son de vidrio, pues entonces yo voy a tener que pensar en alguna forma de utilizar ese vidrio nuevamente para evitar que llegue al relleno sanitario, ¿me entienden? Pero entonces, si tengo poquito vidrio, pues yo no necesito hacer eso porque en realidad es muy poco el que estoy generando. Y por eso es importante saber de cuál de los residuos, de los residuos sólidos, de cuál es el que más estoy generando. Entonces, dentro de esos residuos sólidos urbanos podemos tener, por ejemplo, los residuos que son de tipo de vidrio, ¿no? Tipo vidrio. Entonces, ustedes saben muy bien, pues, todo lo que son las botellas, los envases de cristal, los frascos, todo este tipo de materiales simplemente hacen parte de este tipo de residuos. Ustedes pueden ver, existen diferentes tipos de vidrio también, unos que son de vidrio transparente, como este que está acá, otros que son vidrio tipo ámbar, donde vienen los vinos, donde vienen las cervezas, que son así, y otros de vidrio verde, que es este que ustedes ven acá, que también la champaña viene aquí, a veces algunas gaseosas. Y al final, chicos, lo que se hace con el vidrio normalmente, el tratamiento que se le da al vidrio, es que se genera la fibra de vidrio nuevamente. Entonces lo que se hace es triturar este vidrio, algunas veces fundirlo, pero ya más adelante vamos a ver cuál es a detalle cómo se hace para procesar los residuos de vidrio. Obviamente estos necesitan antes de eso lavarse, quitarle todas las etiquetas. Bueno, es un proceso pues bastante tedioso. Por otro lado, aparte del vidrio tenemos el papel y el cartón, ¿cierto? El papel y el cartón pues es producto de los periódicos, de las revistas, de los embalajes de cartón, donde las cajas, ¿no? De las cajas que nosotros tenemos, algunos envases de papel, algunos envases de cartón, ¿listo? Aquí no se incluye, chicos, una cosa importante, aquí no se incluye el Tetra Pak, porque resulta que el Tetra Pak tiene tiene metal de aluminio, ¿listo? Que es el que le ¿No permite... se incluye qué, profe? El Tetra Pak, donde vienen los juguitos de caja, eso no hace parte del cartón porque eso tiene aluminio, entonces no puede ser clasificado como papel y cartón. Ya. Bien. Otro tipo de residuos. Bueno, entonces aquí fíjense, lo que les estoy mostrando es este diagrama, lo que les representa es el proceso de producción del papel. El proceso de producción del papel. Todo empieza acá, en esta parte de aquí. Ay, joder, que no sé qué dice. Bueno, parece que ya con eso. Entonces todo empieza acá, ¿no? Donde tenemos las pilas de madera, ¿no? Ustedes saben que el papel se forma a partir de los árboles, de la madera de los árboles. De hecho, se forma a partir de la celulosa, ¿listo? Entonces, que los tallos de los árboles están compuestos principalmente por dos cosas, por lignina y por celulosa. Entonces, lo que hacen con los árboles es sacarles la lignina. Entonces, lo primero que se hacen es la madera se lleva a unos digestores, después esto se lleva como a un filtrado, después se lleva a un lavado en la parte de aquí, y aquí se obtiene un licor negro, ¿cierto? Un licor negro, producto de ese lavado se obtiene un licor negro. Ay, Dios. Producto de ese lavado se obtiene un licor negro que va hacia la parte de aquí, donde hay una generación de vapores, donde aquí después sigue una causticificación, y aquí simplemente lo que hay es una recuperación de los químicos. Pero en realidad el papel, después del lavado, sigue aquí al almacenamiento de la pulpa. Listo, al almacenamiento de la pulpa. Luego va acá hacia unos mezcladores. Listo, que lo que van a hacer es mezclar toda esa pulpa de papel. ¿Con qué la mezclan? Con papel reutilizado. Entonces, resulta que ahora lo que se está usando en la industria de papel es que incluyen papel reutilizado dentro de la producción de hojas nuevas. Esto obviamente, pues con el fin de no usar tantos árboles, ¿no? Si no se usa tanta madera de los árboles, porque estamos usando aquí papel reutilizado, pues entonces estamos evitando hacer algo de
digamos, de deforestación, puede ser. Y aquí lo que hacen es la mezcla de la pulpa que ya teníamos procesada, que ya teníamos lavada, y la mezclan con ese papel reciclado. Ya después pasa un proceso de refinación, que es este pedazo de aquí. Ya después pasa un proceso de lavado y de filtración. Y pasa después a un proceso de selección, de secado, y simplemente aquí lo que se hace ya es terminar como tal de embalar de arreglar todo el papel. Para un detalle un poco más preciso de ese proceso del papel, les tengo aquí este diagrama. ¿Están dispuestos a darle el 50%? ¿Alguien me va a preguntar algo? Bueno, para entender un poco mejor lo que es ese proceso de papel, ¿no? Entonces, les tengo aquí este diagrama de aquí. Entonces, vamos a empezar por este lado. Entonces, tenemos el papel que comúnmente conocemos, ¿no? Cuando ese papel es convertido en residuo sólido, entonces lo que se hace es hacer una separación de las virutillas, listo, separación de las virutillas, después se mezcla con agua. ¿Alguna vez en el colegio hicieron ese proceso de reciclaje del papel? Sí que sí, ¿no? ¿No? Que toca mojarlo y que no sé qué, ¿no? ¿Nunca hicieron eso? Sí, profe. Por lo menos quitar un laboratorio. Revisen ese proceso, es bien interesante, sobre todo de forma artesanal. Eso le quedan a uno unas hojas como con unos grumos ahí, que obviamente nadie va a escribir sobre eso. Pero profe, ¿me horrible. escucha algo? Quedan horribles esas hojas. sí, quedan muy feas, pero obviamente pues a nivel quedan muy... industrial, no, eso nadie va a escribir sobre esa hoja, eso es imposible. Pero sí, obviamente a nivel industrial, pues obviamente lo que se hace es no hacerlo completamente reciclado, sino que las hojas tengan un poco de pulpa virgen, es decir, de pulpa que no sea reciclada, mezclado con pulpa reciclada, para que no quede así como de tan mala calidad, sino que quede, pues, que se pueda escribir. Entonces, después esas virutillas se mezclan aquí con agua, ¿no? Se mezclan aquí con agua. Y después se hace un batido para separar el resto de virutillas de la pulpa, que es lo que está quedando ahí, el agua con ese papel. Después se hace limpieza y separación de las fibras mediante unos coladores. Después se hace blanqueamiento y remoción de la tinta. Obviamente tienen que removerle toda la tinta al papel reciclado y eso se hace mediante un blanqueamiento. Ya producto de eso, tenemos algo que se conoce como la pasta de celulosa. La pasta de celulosa con fibras secundarias pues es la base para hacer el papel reciclado. Después de eso, lo que les decía, pasa a una parte de refinamiento, se le adicionan fibras vírgenes, es decir, lo que les decía, que son las que no vienen recicladas, sino ya que vienen del proceso normal del papel. Y ya luego se le hace nuevamente, se le aplican los blanqueadores, se le aplican las tintas que hayan de aplicársele al papel, y bueno, es una cantidad de productos químicos ahí para obtener nuevamente un papel. Pero este papel, por ejemplo, ya no es 100% de un árbol nuevo, ¿sí me entienden? Sino que puede tener, por ejemplo, un 70% de árbol nuevo y un 30% de papel reciclado. Y entonces eso hace que la cantidad de árboles que se utilizan para la fabricación de papel pues disminuya. Bien, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo es que llama ese proceso? No, es el proceso de fabricación de papel reciclado a nivel industrial, digamos. Okay. Sí, entonces, si ustedes se veían un momento aquí en esta imagen que tengo acá, se las voy a agrandar un momento. Entonces, aquí lo que tenemos es la banda transportadora, listo, seguramente allá arriba el camión lo que está haciendo es descargar todo el papel que ya traen reciclado y lo que hacen aquí es transportarlo por esta banda para luego hacer el lavado y a la separación de las virutillas y de ahí empezar ese proceso que les acabo de explicar. Pero así se ve una planta donde se está haciendo el reciclaje del papel. Bien. Entonces hemos visto papel y hemos visto vidrio. Otros de los tipos de residuos sólidos urbanos son los restos orgánicos. ¿Listo? Son los restos orgánicos o lo que llaman también la materia orgánica, ¿listo? O residuos orgánicos llaman. Entonces, los residuos orgánicos son todo lo que es residuos de comida, cáscaras, semillas, pulpas,
también producto de cuando podan el pasto, entonces son productos de jardinería, absolutamente todo lo que queda en la licuadora, las pepitas y todo eso de hacer el jugo, todo lo que ustedes en su casa, por ejemplo, cuando pelan las papas, todas esas cosas, los huesos del pollo o del pescado, de lo que sea, todo eso hace parte de los residuos orgánicos. Y resulta que en los residuos que nosotros tenemos en nuestras basuras, en nuestras canecas, la mayor parte de los residuos que se encuentran de todas nuestras casas, la mayor parte siempre son residuos orgánicos. Alrededor del 60% de los residuos que hay, que de los residuos urbanos, alrededor del 60% son residuos orgánicos. ¿Listo? Entonces, estos residuos orgánicos pues son muy importantes porque a partir de los residuos orgánicos nosotros podemos pensar en reutilizarlos y usarlos para otras cosas. Por ejemplo, a partir de los residuos orgánicos se pueden hacer biodigestores, ¿cierto? Que los biodigestores lo que hacen es producir gas. A partir de los residuos orgánicos podemos producir electricidad o ya lo más fácil que es producir compost y este tipo de cosas, ¿no? Como en un capítulo de Los Simpsons, no sé si han visto, que al lado de los Simpsons se muda una familia que es como, no sé de dónde, como de San Francisco o algo así, y ellos hacen compost con los residuos y que toca estarlos batiendo. ¿Se han visto eso? ¿Ese capítulo? Uy, ese capítulo no me suena. No, Ese capítulo no lo vi. Que Homero quiere ser snob y todo el cuento así como, quiere ser así todo como con gafitas y... Esperen, un momento. No, bro. Ustedes usted es muy fan de los Simpsons, profe. Hace rato que no veo los Simpsons. están muy regulares de los Simpsons porque ese capítulo es famoso. Pero era. Pero yo Al principio sí reconocía los capítulos, ahora ya no sé. es que ese no es de los tan viejos, ese más bien es de los modernos. Por eso. Venga a ver si lo encuentro por acá. No, yo luego les cuento cuál es el capítulo. Luego les tengo el nombre. Cuando tenga tiempo de buscar les digo cómo se llama el capítulo. Pero bueno, el cuento es que la tarea es que vean ese capítulo de Los Simpsons para que me digan cómo se hace el compost a partir de los residuos que uno genera en la casa. Porque ahí muestran cómo hacen. Pero luego, ahorita al final de la clase yo les busco. Por ahora sigamos, ¿listo? Anoten esa tarea, que tienen que ver ese capítulo de Los Simpsons. Sí, mis tareas son increíbles. ¿Cómo se llama el capítulo, profe? No, ahorita les busco porque me encontré. Ahorita les digo cómo se llama. Ahorita al final de la clase yo busco Vale. y les digo. Pero pues por ahora. Solo ver los Simpsons. Bien, Ver todos los capítulos. bien. Entonces, aparte de los residuos orgánicos, pues tenemos también los residuos plásticos, ¿cierto? Los residuos plásticos. Y esos residuos plásticos, pues son, por ejemplo, envases de gaseosas, envases de todo este tipo de cosas. También es el icopor. Listo, el icopor hace parte de los plásticos. Elementos de otra naturaleza, como pueden ser, por ejemplo, los envases donde vienen los detergentes, donde viene el champú, donde viene todo ese tipo de cosas, también hacen parte de los plásticos. Lo que son, por ejemplo, residuos de plástico también puede ser el PVC, ¿listo? El PVC, entonces, que viene de las tuberías, que viene a veces de elementos de construcción como de paredes, techos. También hace parte de los residuos plásticos. Las bolsas, obviamente las bolsas plásticas, pues hacen parte de este tipo de residuos, ¿cierto? Y ustedes pueden ver aquí en la imagen a un señor que obviamente se dedica a hacer el reciclaje de esos residuos plásticos, porque esos residuos plásticos pues son muy fáciles de reutilizar, ¿listo? Y existen muchas plantas de reutilización de plásticos. Seguramente, no sé si ustedes en sus casas lo hacen, pero por lo menos aquí en el conjunto donde yo vivo sí hay una zona aparte donde uno deposita los plásticos y el resto de residuos pues se depositan en otro lado, obviamente porque las empresas, hay algunas empresas pues que se dedican a hacer el reciclaje de estos residuos plásticos o simplemente a hacer el embalaje, que se realiza un prensado
Y ya después esos plásticos pues se van a volver nuevamente pellets porque se derriten y ya se puede formar nuevamente otro material. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señor. Quiero que me cuenten cómo hacen ustedes el tratamiento de los residuos plásticos de los residuos sólidos en su casa. ¿Qué hacen con los residuos en su casa? ¿Los separan o no hacen nada o qué? No, profe, nada. Profe, Ah, toda la una bolsa, así todos los orgánicos. ¿Cómo? en la cocina y otra. ¿Me habla? It's 15 hours. Sí, Johan. Cuéntenos. No, que todos ahí a la bolsa, excepto los orgánicos, van aparte, pero igual al final. Lo ¿Y mismo. qué hacen con los orgánicos entonces? O sea, ¿por qué los ponen aparte? Pues, no sé, solamente pues para que no se huela mal con el resto y se tienen aparte. Pero al final se hace lo mismo, todo en Todo el al mismo mismo lado. lado. Ok. Juan José. Igual, profe, lo mismo. Pues hay la misma, una bolsa en la cocina y otra en el baño, pero igual al final todas van para la misma Ok. bolsa. Pero cuando sacan los residuos de su casa, ¿no pasan las personas que hacen reciclaje o En mi caso sí. cómo? En mi caso Sacan el también. plástico. A ver, Juan José, que nos había hablado. Sí, profe, a veces pasan las personas que sacan el plástico. Digamos, acá yo vivo al lado de una invasión que se llama Brisas de la Esperanza. Y ahí pasa siempre un señor que el que saca los plásticos y los vidrios de las bolsas. Ok. Entonces, tal vez pienso que podríamos hacerle el trabajo un poco más fácil a ellos, ¿no? Y ponemos en una bolsa aparte todo lo que ellos se querrían llevar, ¿no? Imagínense, primero le estamos dignificando el trabajo, primero le Profe, estamos dignificando su trabajo y segundo les estamos haciendo un poco más llevadero, ¿no? No es un trabajo tan fácil hacer esa recolección de residuos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me va a profe, preguntar algo? no, no le voy a preguntar, sino que le voy a contar. En mi caso, mi papá hace eso. Mi papá separa los plásticos del resto de la basura. Entonces, pone los plásticos en una bolsa y luego, pues, en las tardes o a las semanas pasa esa persona y pues se lleva los plásticos. Ok, bien, muy bien, En Esteban. mi caso, el Mi mamá cartón. también hace lo mismo, pero con plástico y cartón. Sí, ¿me habla quién? ¿Karen o Carol? Karen, Sí, cuéntame, Karen, ¿qué hace? en mi caso también, lo único que separamos es el plástico y el cartón para que se los lleven las personas que reciclan. Ok. O En mi sea, caso, pero solo el ponen, cartón. ponen, ponen el cartón y el plástico en el mismo lugar o cómo es. No, aparte. O sea, tienen tres bolsas, una para cartón, una para plástico y una para el resto. Sí. Ok, bueno, bien, Karen, eso me parece bien. A ver, Camilo, ¿qué hacen en su casa? En mi casa, bueno, sí, en Guamala, aquí donde mi mamá, los, las cáscaras y todo esto, como tenemos un solar, las echamos como en las maticas, como Mm, abono. sí, Y los plásticos los metemos en una lona y los dejamos afuera hasta que pase pues el carro de la chatarra y los vendemos. Igual con los metales y aluminio sí, bien. y ya. Y las otras cosas que no son ni orgánicos como el Eh, plástico o los ordinarios. Esos se los lleva el camión. Ok, ¿cada cuánto pasa en Guamar el camión? Pasa 2 días a la semana. Ok, bien. Carol, cuéntanos qué hacen en tu casa con los residuos sólidos. Pues, profe, acá donde estoy viviendo, pues casi no generamos residuos sólidos, por lo que acá no cocino ni nada, pero digamos es similar así, pues en Carreño, es similar Sí, así como me lo dice.
También, digamos, los orgánicos también se los echamos a las plantitas y eso. Y el resto se lo lleva el camión igual. Ok, bien. ¿Cómo es el sistema de aseo en Carreño? ¿Qué tipo de camiones son? ¿Cómo son los camiones que pasan a recoger la basura? ¿Cada cuánto pasan? Pasan 2 días a la semana. ¿Y cómo son los camiones? ¿Son volquetas o son camiones normales como de... No de basura, solo hay 2, creo. Ok, pero son camiones, o sea, ¿cómo en los camiones viene gente recogiendo los residuos o cómo es? Sí, sí, así, tal cual. 2 personas. Y pues la persona que maneja. ¿Y el camión, me describes el camión? ¿Cómo es? Pues normal, viene pues, la cabina y atrás, no sé cómo explicar, solo atrás donde echan la basura y ya. Y están las personas hacia los lados y recogen la basura y la echan ahí ya. Es que, por ejemplo, obviamente eso depende de la complejidad y de la cantidad de habitantes del pueblo. Los camiones recolectores de basura no siempre son iguales. Por ejemplo, Ah, en Comaral se usan volquetas, ¿no? Entonces, obviamente esto es mucho más ineficiente para los, para los que, para los que hacen la recolección, porque obviamente tienen que lanzar las bolsas, no, sí, no no creo así, que. sino hasta arriba de la volqueta. Y esto obviamente, primero, pues es mucho más desgastante para los operarios y segundo, pues también corren riesgo de que o se rompan las bolsas o de que caigan lixiviados sobre la cabeza de las personas. En cambio, los otros camiones sí son muy diferentes porque aparte de que compactan la basura, cuando la compactan y salen los lixiviados, tienen una bandeja donde se van recogiendo todos esos lixiviados y después pues simplemente se disponen. Entonces, bueno, esas son cosas que tenemos que ir notando, ¿listo? Que tenemos que ir notando qué tipos de camiones son los que recogen nuestra basura. Y Juan José, Profe, hablando de eso, los camiones, hoy pasó un camión acá por la casa que yo nunca había visto, o sea, un camión de la basura, pero nunca lo había visto, o sea, los camiones los han cambiado o siguen siendo los mismos blancos. no, pues hay veces que se empieza a renovar la flota, pues la verdad no sé qué sería, qué le vio diferente al camión que pasó hoy por tu casa. Era grandísimo y era ahí mucho diferente, obviamente era la estructura diferente y era verde, como con azul. Tal vez cambiaron también, se puede cambiar el servicio, o sea, la empresa que presta el servicio, o renovaron la flota, no sé. Pero el caso es que fíjense que no siempre, a pesar de que lo ideal sea tener un camión de la basura normal, como el que ustedes conocen, como el que nos hablaba ahorita Carol, no siempre se puede, porque resulta que no en todos los municipios están las calles adecuadas para que transiten ese tipo de camiones. Entonces, obviamente, ¿qué saca uno con tener un camión súper gigante, súper tecnológico, si no tenemos calles por donde pasa el camión? Entonces, invertimos mucha plata en un camión para nada, ¿me entienden? Ahí es donde van las soluciones ingenieriles y donde no podemos dejar que otras personas decidan cosas que no tienen sentido solo por ir a sacarse una foto con el camión último modelo de recolección de basuras, y ese camión no es funcional para el lugar donde vamos a prestar el servicio, ¿me entienden? Mm. Yo en ese caso, profe, donde yo vivía antes, acá en el departamento de Cundinamarca, pasaba un camión de esos, de los normales que pasan en la ciudad, que tienen la parte de atrás para arrojar las basuras y son grandes, y las calles eran muy estrechas y pues prácticamente solo pasaba el camión y casi una moto por ahí por el lado y salió. Y las calles principales, y eso era un complique porque siempre se formaba trancón, mala circulación. Obviamente ahí es más viable tener una tipo volqueta o una vaina así, un camión diferente. Pero bueno, el caso es que ustedes como ingenieros, pues la idea es que tomen las mejores decisiones para facilitar la vida no solo a los que trabajan, sino a toda la población en general. Y aquí ustedes se van a ir empezando a dar cuenta lo importante que son las decisiones que tenemos nosotros como ingenieros ambientales, y que no todo es tener todo lo de última tecnología, sino que a veces tenemos que estar en, en línea, tener como estar en congruencia con la realidad que tenemos para el lugar donde estemos trabajando, para los que trabajen con alcaldías. Bien,
Siguiendo un poco el tema de los plásticos, chicos, aquí yo les presento una clasificación de los plásticos. Si ustedes van y revisan una botella o si van y revisan cualquier aparatico de estos así de plástico que tengan en su casa, llámese cargadores, llámese lo que sea, ustedes en algún lugar de las botellas o de esos instrumentos van a encontrar un triangulito, que es este triangulito de aquí, un símbolo, que son estas 3 flechitas de acá, ¿cierto? Esas 3 flechitas de ahí siempre van a tener por dentro un número. No sé si tengan una botella por ahí a la mano. Si la tienen, miren, busquen ese triangulito con ese número. ¿Listo? Ese triangulito con ese número. Y van a encontrar que se pueden tener números desde el 1 hasta el número 7. Y eso dice qué tipo de plástico es, porque no todos los plásticos son iguales. De hecho, entre los plásticos, pues son muy diferentes entre sí. Entonces, dentro de esa clasificación de los plásticos, si ustedes encuentran un plástico que tenga el número 1, como el que ustedes están viendo aquí, como el que tengo yo encerrado, ese plástico número 1 simboliza que estamos hablando de PET. ¿Listo? De el PET. Y el PET, pues es donde son las botellas de agua, las botellas de gaseosa, todo este tipo de botella, envases de alimentos, ¿listo? Todo este tipo de donde viene la Coca-Cola, donde viene el agua embotellada, donde viene el té, donde viene todo ese tipo de bebidas, donde viene el Gatorade, todo ese tipo de bebidas es PET, ¿listo? Son tipo PET, o sea, tipo 1. ¿Qué significa PET? Significa polietileno de tereftalato. Bien, eso es lo que significa esa sigla PET, polietileno de tereftalato. Y como lo dice aquí, pues, y como ya lo expliqué, es el plástico de envases de alimentos, bebidas. Se puede reciclar en muebles, ojo, el reciclaje del PET nos puede dar muebles, puede dar alfombras, puede dar fibras textiles, piezas de automóvil y nuevos envases. Yo no sé si ustedes han visto, de hecho ahora se hacen hasta baldosas con PET, ¿no? Ladrillos, ecoladrillos, y no sé qué más vainas se pueden hacer con el PET, ¿no? Entonces, eso sería el tipo 1. Ya el tipo 2, chicos, el tipo 2 sería este 2 de acá. Y el 2 es el HDP. HDP. ¿Qué significa HDP? Significa polietileno de alta densidad. Lo que pasa es que está en inglés, ¿no? High Density Polyethylene. Por eso es el HDP, High Density Polyethylene. Y ese es el tipo de plástico que ustedes encuentran, por ejemplo, en el Clorox, por ejemplo, en el jabón de lavar la ropa, ¿cierto? Por ejemplo, en el suavizante, por ejemplo, en el Vanish, no sé, en todo ese tipo de productos de limpieza. También son los tarros de champú. ¿Se han visto que ese plástico es como duro? Ese es el tipo de plástico 2. También puede haber, a veces vienen empacados ahí los yogures. ¿Se han visto esos yogures que venden en donde venden postres? Que vienen como en plástico, eso es polietileno de alta densidad. Y algunas bolsas de basura, las que son más gruesas, las bolsas de basura más gruesas también están hechas de polietileno de alta densidad. Ya después de su utilización, este polietileno de alta densidad nosotros podemos reciclar en tubos, en envases y también en muebles como sillas y mesas, no sé. Bien, ya el tipo 3, listo, el tipo 3 sería el PVC, ¿cierto? Entonces, el PVC significa el policloruro de vinilo. No, polivinilcloruro, de hecho. O el cloruro de polivinilo. Ese cloruro de polivinilo, en su mayoría, el PVC se utiliza para las tuberías. Absolutamente todas las tuberías que llegan a nuestras casas de agua potable están hechas de PVC. ¿Listo? Todos los tubos esos que llegan a las casas de nosotros están hechos de PVC. Y el PVC es un tipo de plástico. También se utiliza para las mangueras, ¿listo? A veces se puede utilizar como envase, se utiliza en la construcción como tejas, a veces hasta como paredes, dependiendo del tipo de construcción. Los paneles esos que se usan en las oficinas son a veces divisiones de baño, se usan en PVC. Últimamente he visto que se usa mucho en techos no por fuera, sino por dentro de la casa. Que entonces eso es parecido a lo que llaman el drywall, pero entonces ahora se usa PVC. Lo que pasa es que aquí en el llano no se utiliza tanto porque puede producir mucho calor. En cambio el drywall no calienta nada. Aunque ahora ya no se usa ni PVC ni drywall, sino lo que se usa ahora para interior de casa es super dry.
Bueno, síganme para más consejos de construcción. Bien, mangueras, equipamientos médicos. Mangueras, equipamientos médicos. Ay, fue mucho. Mangueras, equipamientos médicos, ventanas. También se usa para el marco de las ventanas. Por ejemplo, en Loma Linda, los salones de Loma Linda son de PVC. Todo, el marco de las ventanas, las paredes, todo es de PVC. Tubos de drenaje, materiales para construcción, forro para cables. Los forros para los cables también son de PVC. Y ese material de PVC se puede reciclar en paneles, en tarimas y en tapetes. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces ya vamos con el 3. Ahora vamos con el 4. El 4, que sería LDPE. ¿Listo? El 4, que sería el LDPE. LDPE significa Low Density Polyethylene. Low Density Polyethylene. Ese Low Density Polyethylene quiere decir polietileno de baja densidad. Ese polietileno de baja densidad lo usamos sobre todo en las bolsas que nos dan, por ejemplo, en el Éxito, que nos dan en el Carulla. En las bolsas, por ejemplo, que son de franjas azules y blancas o de franjas verdes y blancas. Ese es el polietileno de baja densidad. También se utiliza a veces en mangueras y se puede reciclar en contenedores, en papeleras, en paneles, en tuberías o en baldosas. También se puede reciclar en baldosas. Bien. Resulta que esta tabla es importante porque resulta que estos plásticos se demoran mucho en descomponerse, ¿listo? Si ustedes lo arrojan directamente al relleno sanitario, ese plástico les dura ahí 1000 años y sigue tal cual usted lo dejó ahí. Entonces, por eso hay que buscar una alternativa para poder tratar este tipo de residuos que no se van a descomponer fácilmente. Y que aparte la producción de este tipo de plásticos pues es muy contaminante, como seguramente ustedes lo vieron en el video de la mentira del calentamiento. Ah, no, mentiras, en el de TAP, ¿cierto? El del agua embotellada, en ese documental hablaban un poco de la producción del PET. Bien, vamos con el 5, que es el polipropileno. ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿No? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? No sé, profe, las bolsas negras. Depende de lo gruesas que sean. Si usted siente que la bolsa es igual que las normales, las del Éxito, y que se rompen fácil, esas bolsas son de polietileno de baja densidad. Pero si usted tiene esas bolsas de basura industriales que son gruesotas, que casi es súper difícil de romperlas, eso es polietileno de alta densidad. Ok. Bien, tenemos el 5, que es el polipropileno, que es a lo que nosotros llamamos envases plásticos. Entonces, los tenedores plásticos, las cucharas plásticas, los platos de ponqué plásticos, los vasos, ¿no? Los vasos esos desechables. Lo que llamamos desechable, eso es polipropileno. Entonces, se utilizan envases capaces de contener líquidos y alimentos calientes, también se usa para envases médicos, se usa para yogures a veces. Los pitillos son polipropileno. Las tapas, obviamente, por ejemplo, las tapas de la gaseosa. ¿Bien? Entonces, las tapas de la gaseosa son polipropileno, pero el envase de gaseosa es PET. Entonces, por eso es que se separa siempre la tapa del envase, porque son dos tipos de plástico diferentes. Por lo tanto, tienen un tratamiento diferente. ¿Listo? Entonces, en ese polipropileno, estamos en ese polipropileno, y se recicla en señales de tránsito, en cables de batería, en escobas, en cepillos y en bandejas. Entonces, todas las cerdas esas de las escobas pueden venir de polipropileno reciclado. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se hace en realidad en forma industrial con los desechos de plástico. Algunas veces creen que se pueden hacer vestidos llenos de tapitas. Eso es una cosa muy ridícula. Eso no tiene una razón de ser. Eso no tiene nada de ingeniería. Eso simplemente es ahí con tapas ahí a lo loco. Nadie en la vida, ¿cuándo han visto ustedes en la vida a alguien con un traje de tapas por la calle? Eso no es viable. Eso nadie va a utilizar eso. Entonces hay que buscarle de verdad viabilidad a las cosas, algo que tenga sentido, ¿sí? Obviamente somos ingenieros, no tenemos que crear soluciones pues que sirvan para la gente, no se han visto no sé si han visto esos disfraces que hacen a veces en los colegios o hasta en las universidades de trajes reciclables, entonces son un poco de vainas ahí todas horribles. Bueno, en Es fin. una pérdida de tiempo. Es la nueva moda. La vaina es en serio hacer algo que nos sirva. Yo he visto, por ejemplo, diseños de aretes que las mujeres usarían, yo creo.
interesantes a partir de materiales reciclados. Pero bueno, volviendo con el cuento, ya vamos en el tipo 5, el tipo 6. El tipo 6 viene siendo el poliestireno. Ese tipo 6 poliestireno es a lo que ustedes, o a lo que todos le llamamos el icopor. El famoso icopor, es el poliestireno. ¿Listo? Entonces, el icopor. Entonces, resulta que el icopor tiene unas características bien particulares. Cuando usted se va a tomar una taza de tinto, vamos a hacer este ejemplo, cuando ustedes se van a tomar una taza de tinto y el tinto está muy caliente y se lo sirven en polipropileno, ¿el vaso de polipropileno se calienta? ¿Sí o no? Mantiene la temperatura, ¿no? Más o menos. El de polipropileno se calienta el resto. Ustedes apenas lo cogen, se queman las manos. Sí. El de polipropileno se calienta mucho. Pero en cambio, el de poliestireno, o sea, el de icopor, ese no se calienta. Ese no se calienta. Entonces, aquí tenemos una de las claves por la que, a pesar de que el icopor es uno de los materiales más contaminantes que hay, porque eso dura en descomponerse como 1 millón de años, a pesar de que el poliestireno es uno de los materiales más contaminantes que hay, aún se usa. Y es que tiene una propiedad, y es que es un aislante térmico. Es un aislante térmico. Por lo tanto, si usted sirve bebidas calientes en un vaso de icopor, por fuera del vaso de icopor no se siente que la bebida esté caliente. Y esa es una propiedad súper importante, no solo para la comida, no solo para las bebidas, sino para la construcción. Resulta que en los lugares, así como Villavicencio, que tienen climas cálidos, que tienen altas temperaturas, al revestimiento de las paredes les ponen placas de icopor. Y eso hace que no se sienta tanto calor por dentro de la vivienda. Entonces, resulta que el icopor es un material de construcción también, porque es un aislante térmico. Y pues ya en los usos comunes que ustedes conocen, que son en vasos y en envases donde, pues, donde les traen a ustedes los almuerzos, por ejemplo, cuando venden así. Bien, ¿Los se recicla. rasos no están hechos de icopor? ¿Cómo? ¿Los cielos rasos? Hay algunos cielos rasos que precisamente por esa misma propiedad de ser aislantes térmicos también se usan para hacer cielos rasos, sí, también. Pero sé que en los revestimientos de las paredes, sobre todo en climas calientes, se usa bastante. Se recicla el material para edificación y aislantes térmicos, lo que les decía. Y ya llegamos al último tipo de plásticos, que es el número 7, que son otros, ¿listo? Dentro de otros, pues podemos tener, por ejemplo, con los que hacen los materiales a prueba de balas. Tenemos, por ejemplo, los materiales con los que hacen los DVDs, con los que hacen estas gafas. Este tipo de plástico es un tipo 7. Con los que hacen los MP3, con los que hacen los computadores. O sea, los computadores, hay algunas partes que son hechas de metal, pero algunas son hechas de plástico. Ese plástico es tipo 7. Otros. Con lo que hacen los celulares, hay algunas partes de los celulares que son de plástico y otras son de metal. Por ejemplo, este borde de aquí abajo de mi celular es de plástico, ese es tipo 7, pero lo otro sí es de metal. Y bueno, todo ese tipo de plásticos ya son de otros. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿tienen claro esta información? Sí, profe. Sí, profe. Preguntas, dudas, Yes. comentarios. ¿Han disuelto el icopor con gasolina? No sé, no. Lo he visto con removedor de esmalte y queda una pasta que puede servir como pegamento. Eso he visto yo de lo que, Y que sí, de lo que se Y puede hacer. yo se lo hizo con gasolina. lo utilizan para tapar goteras. Sí, sí, Profesor, sí. ¿cómo se llama el Confirmo. líquido? Un líquido que es frío que ayuda a que el icopor por ejemplo, que un vaso de icopor se convierta en una masa. Sí, es que puede ser, por ejemplo, lo que está diciendo Camilo, que puede ser con gasolina, pero también Un puede ser, por disolvente. ejemplo, con un disolvente como el removedor de esmalte. El removedor, que O sea, o sea, en realidad, el componente principal que hace eso es la acetona. ¿Listo? Las acetonas hacen eso. El acetona, vea, profe, yo tengo... ¿Qué es eso? No veo. ¿Qué pedo? Yo tampoco. Esto era un vaso de icopor y esto era un plato.